Waldo Albarracín, expresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y ex defensor del pueblo, lo hemos invitado esta tarde en El Invisible. Estamos solo en la televisión porque en la radio estamos con el fútbol, de Stronger, en la Copa Libertadores con Gremio. Tome asiento, don Waldo. Van pasando los años, 32 años ya estamos a punto de cumplir. Gracias por venir. La figura de Lucho Espinal, por favor, y buenas tardes. Buenas tardes, hombre invisible. Bueno, mañana, 22 de marzo, se recuerda el secuestro y asesinato del padre Luis Espinal. Como todos sabemos, en ese fatídico 22 de marzo de 1980, cuando el padre retornaba a su casa allá en la zona de Miraflores, los sicarios paramilitares, por órdenes de la cúpula militar de entonces, García Meza, Arce Gómez, lo esperaron allá en el barrio de Miraflores antes que llegue a su domicilio. Lo metieron por la fuerza a un vehículo, se lo llevaron rumbo al matadero municipal. Allá lo torturaron despiadada y cobardemente y finalmente le vaciaron muchos disparos en el cuerpo, lo asesinaron y dejaron su cuerpo lo que hoy en el barrio que hoy se llama Villa de las Nieves. Pero los paramilitares, si bien eliminaron físicamente a la persona, lo que nunca pensaron es que le iban a dar la inmortalidad a Luis Espinal. Y digo esto porque los mensajes, las ideas, los principios que ha dejado Luis Espinal se han mantenido, se han reciclado año tras año, se han fortalecido y además es un incentivo cotidiano para todas las personas que nos encargamos de defender los derechos humanos, los derechos de nuestro pueblo. Entonces el ejemplo de humildad de Luis Espinal sigue vigente y es por ello que, hombre invisible, que quiero aprovechar para invitar al pueblo boliviano mañana a la tradicional romería. Invitamos también obviamente al hombre invisible para que a las 8:30 nos congreguemos en el plan autopista, esa curva que siempre nos ha reunido a todos, y ahí hacer la romería, iniciar la romería hasta la parte donde está la estatua de Luis Espinal, que reitero, antes era un basurero donde se había dejado el cuerpo, y desarrollar un acto recordatorio, reflexivo, respecto a la figura del padre Espinal, tan importante en estas coyunturas, reitero, cuando se necesita reafirmar compromisos, cuando muchas veces el pragmatismo político se impone a los principios, es necesario sacar a flote la figura de Luis Espinal. Pero también queremos aprovechar para rendir un homenaje a una gran mujer minera, una gran luchadora, Domitila Chungara, que falleció hace unos días, y que lo mismo, su ejemplo, su consecuencia, sus principios están presentes en todos nuestros actos, en nuestros corazones. Y asimismo quiero aprovechar el momento para un otro homenaje. Antes de ayer ha fallecido otra luchadora social, una mujer que durante 40 años ha buscado el cuerpo de su hijo y ella no ha renunciado a ese derecho. Me refiero a doña Gladys Solón Romero. Anoche estuvimos en la misa, pero cuán importante es decirle a las nuevas generaciones quién fue Luis Espinal, quién fue Domitila Chungara, quién fue Gladys Solón Romero, para que el mensaje de todas estas valerosas personas le llegue a nuestra juventud y el entendido de que hay que luchar por la vida y, como decía el padre Lucho, gastar la vida para invertirla en los demás es la inversión más hermosa, más humana, más sensible, hombre invisible. Waldo Albarracín, expresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y ex defensor del pueblo. Waldo, ¿por qué 32 años después el padre Lucho Espinal, Lucho San Pueblo, sigue vigente? ¿Por qué? Precisamente porque, más allá de las miserias humanas, del envilecimiento en el poder, de un conjunto de rencillas, de las injusticias, pero paralelamente hay algo que el pueblo no deja de renunciar: justicia. No deja de aspirar a mejor vida, no deja de renunciar a una forma más democrática de convivencia, más fraterna, más solidaria. Entonces, en esas aspiraciones está la imagen de la figura de Luis Espinal, y es por eso que él no muere. Y en rigor, de verdad, no sé cuántas veces lo habrán matado, pero él va a seguir reciclándose en la historia, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y bueno, los que estamos siguiéndolo, hay que reconocer con honestidad que seguramente no vamos a llegar ni al 5% de lo que fueron estas figuras. Ana María Juria, usted lo debe conocer, hombre invisible, el padre Federico Aguiló, Julio Tumiri,
en fin, o la misma Domitila. Nosotros no vamos a llegar seguramente ni al 5% de ellos, pero en ese 5% por lo menos intentaremos no renunciar a nuestros principios y ser consecuentes con esta lucha que significa no claudicar en ningún momento, ¿no? Entonces mañana hay que ir a ese lugar también para reafirmar convicciones. Don Waldo, ¿por qué entre todas esas personalidades de los derechos humanos, usted era muy jovencito, reitero la pregunta, me va a disculpar, la figura del padre Lucho emerge con fuerza propia? ¿Qué tuvo que los demás no tuvieron? Porque hay una especie de mito de ajayo que Espinal sigue proyectando en el país. Claro, es que primero, además de él haberse convertido en un boliviano más, pese a haber nacido en otro país, pero lo importante de él era su transparencia, su idoneidad, su ética, su consecuencia con los principios. Es decir, el llevar a la práctica lo que se pregona. Entonces yo creo que por todo eso el padre sigue vigente. Y verá, hombre visible, que mucha gente que va a las romerías cada año ni siquiera lo ha conocido a Luis Espinal. Algunos tuvimos el privilegio de compartir con él una trinchera, pero otros no. Sin embargo, entre esos que ni lo han conocido, lo siguen. ¿Por qué? Precisamente por lo que se nos pregunta. Porque de repente la respuesta no es completa, no es satisfactoria. Pero creo que en esa duda que queda está la clave para comprender por qué Luis Espinal se va reciclando año tras año, a 30 y tantos años, y seguramente al siguiente año vamos a seguir concentrándonos en el lugar, porque hay tanto por hacer en este país y por esta democracia que la quisiéramos mucho más solidaria, más fraterna, más justa, y creo que esas aspiraciones es la que nos impulsan. Y algo más para redondear la idea. Y estoy seguro que si Luis Espinal estuviera vivo en el sentido físico, él sería el primero en condenar los abusos contra los pueblos indígenas. Él sería el primero en solidarizarse con las personas con discapacidad que fueron atropelladas en algún momento. Él exigiría que la gente tenga seguridad jurídica, seguridad ciudadana, en fin. Es decir, sabemos en qué lugar se ubicaría Luis Espinal si físicamente estuviera presente. Los recuerdos de Waldo Albarracín, del padre Espinal, en lo personal, ¿qué facetas de su personalidad nos podría rememorar para ayudarnos a comprender su dimensión y su trascendencia? Fundamentalmente en el semanario, ¿no? Porque esas veces muy jóvenes íbamos a compaginar y había que hacerlo desde más o menos de las 7, 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Porque estamos hablando de viernes a sábado. Claro, era manual. No había los equipos, además el semanario no tenía nada de eso. De modo que muchos jóvenes de esa época nos pasábamos toda la noche compaginando, porque a las 6 de la mañana venían a recoger los canillitas, ¿no? Y bueno, recuerdo la bomba que pusieron aquí justamente en la Genaro San Ginés, acá. A media cuadra donde estamos. Claro. Y claro, lo importante es del hombre que cuanto más lo amenazan, mayor su fortaleza espiritual. Y no estamos hablando ni siquiera de más que valentía, yo diría fortaleza espiritual, contagiante para las nuevas generaciones. Entonces, creo que todo eso vale la pena ponderar y recordar este 22 de marzo. ¿Qué le decía él, Espinal, qué le decía a usted? Yo creo que lo que les decía a mucha gente de esa época, ¿no? Que la importancia de la defensa de los derechos humanos, que todas las personas tienen derechos humanos sin discriminación de ninguna naturaleza, la importancia de decir la verdad y fundamentalmente de descartar ese concepto de prudencia que en el fondo, como dice en su libro, ¿no? Líbrame de la prudencia cobarde que me hace evitar el sacrificio. Oraciones a quemarropa. Sí. Don Waldo Albarracín, en esos jóvenes universitarios del año 80, hace 32 años, ¿quiénes estaban y se reunían con el padre Lucho, lo veían o él ya se iba a ver sus películas porque es la noche que aprovechaba para hacer su crítica cinematográfica para presencia? Era muy difícil compartir mucho tiempo con él, porque era un hombre múltiple, ¿no? Crítico de cine, periodista, sacerdote, en fin, estaba involucrado en tantas actividades, incluso era escultor. En algún momento me han mostrado sus obras,
también pintaba, entonces polifacético podríamos decir, pero con los mismos principios en todos los ámbitos donde actuaba. Y creo que por eso es importante, reitero, entender el libro denominado Oraciones a quemarropa. Es decir, más allá de las miserias humanas que podemos tener cada uno de nosotros, asimilar esos mensajes del libro de Luis Espinal es fundamental. Lo que mencionaba hace un momento, el señalar que el pedirle a Dios que le libre de la prudencia cobarde que le hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad, es fundamental hoy en día, o el mensaje de invertir la vida, es decir, de invertir en los demás, porque en la vida cotidiana más bien las personas suelen ser muy egoístas, su solidaridad llega a lo máximo hasta su familia, diríamos, ¿no? Pero en el fondo es una solidaridad bien trucha o egoísta, porque la solidaridad no tiene límites y significa fundamentalmente dejar de pensar tanto en tu persona, dejar de ser narciso o ególatra o egoísta, para invertir en los demás, para arriesgar, además arriesgar incluso si se puede, tu pellejo por los demás. Creo que ese es el mensaje fundamental, no solo teórico, sino de práctica de vida que daba Luis Espinal, y por ello corresponde rescatar esos principios, esa forma de actuar y de pensar hoy día, especialmente para las nuevas generaciones. ¿Hay alguna anécdota, algún hecho, alguna palabra del padre Lucho que usted recuerde 32 años después de forma así directa que le ha ido alimentando su memoria por el tiempo? Mire, específicamente no, pero lo que sí recuerdo más bien es que cuando mencioné hace un momento que era una persona intransigente en sus principios, es el hecho de que no había la posibilidad de, diríamos, de esgrimir un alegato en contra cuando él interpelaba las cosas. O sea, solían decirle incluso sus colegas, verlo como una persona muy radical, pero yo creo que no era radical, él era demasiado transparente y es por eso que sobresalió. O sea, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es la razón por la que sus ideas se mantienen vivas, su imagen se mantiene viva? Precisamente por su forma de vivir, que probablemente hasta ahora, pese a que lo mencionamos y lo recordamos tantos, nosotros mismos no vamos a llegar a ese nivel. ¿Por qué lo acusaban de ser un cura tercermundista, un cura que hacía política, que no cumplía sus tareas pastorales? ¿Por qué, don Waldo? Yo creo que la diferencia cualitativa precisamente del padre Luis Espinal, especialmente en relación a otros sacerdotes, es que él, no digo que ha hecho votos de pobreza ni de humildad, pero él entendía que la mejor manera de servir a Dios era precisamente servir a los más desposeídos, defender a los más desposeídos. Y entonces creo que era una interpelación clara, especialmente a las cúpulas de la Iglesia o aquellas formas tan superficiales de llevar el mensaje cristiano. Waldo Albarracín, que nos ha ayudado a rememorar ese ícono, esa figura, ese mito, ese recuerdo del padre Luis Espinal Camps de la Compañía de Jesús, que tal día como mañana, hace 32 años, desapareció y después fue asesinado y abandonado en un botadero de basura, casi recordando la figura de Cristo, el Señor, que murió en la cruz, don Waldo. Su despedida, su mensaje y muchas gracias. Insistir en que mañana puedan congregarse todas las personas para juntos hacer la romería, allá en el plan autopista hasta llegar al lugar donde dejaron su cuerpo y realizar un acto de homenaje para él y otras personas.